Bueno, buenas noches, señores y señoritas, señora. Perdón un momentito. Buenas noches. Estamos aquí para hacer esta clase de curso que ustedes están participando, que es legislación tributaria, em, práctica y teórica. Entonces, bueno, por un lado queríamos saber qué inquietudes o tienen sobre el tema, eh, cómo han ido avanzando en el tema de la plataforma y para luego explicarles un poco del tema que hemos estado presentándoles a ustedes. No sé si alguien tiene la palabra, alguna inquietud, algo que decir. Bueno, em, entonces vamos con con la unidad, perdón, con la unidad 1. Si me esperan un momentito, ya les voy a pasar un documento en la plataforma para compartirles la pantalla. Bueno, ahí pueden ver en la plataforma las unidades que estamos realizando. En la unidad de introducción a la legislación tributaria. Jessica Simba y Tamara están por ahí, por favor, que me ayuden. Sí, compañera. Ya, por favor, si nos ayudas explicándole un poquito del tema de la unidad 1 y 2 con tu compañera Tamara y no sé si eres Jessica. Sí, sí está. Por favor. Entonces comenzamos con ustedes. No sé si ustedes comparten la pantalla o nos quedamos con esta, con la pantalla que yo les estoy compartiendo. Creo que con la pantalla que está compartiendo para nosotros darles un pequeño resumen de lo que va a tener el contenido de las unidades. Ya, listo. Entonces, les abro aquí material de apoyo. Listo.
Listo, continúen, por favor. Buenas noches. Nosotros vamos a hablar de la unidad número 1, que es la introducción a la legislación tributaria ecuatoriana y tipos de contribuyentes. Las definiciones básicas de tributación son contribuir al Estado como un compromiso y una obligación ciudadana. La tributación está principalmente destinada a producir ingresos para el presupuesto público que financien el gasto del Estado. La tributación proviene de varios enfoques económicos, jurídicos, administrativos, social, entre otros. Dentro del presupuesto general del Estado, que es el principal documento económico de la nación, es el resultado final de una estrategia económica elaborada por el gobierno. Aquí interviene el ingreso público y el gasto público. Los ingresos públicos que vienen de los ingresos petroleros, los ingresos no petroleros tributarios, los ingresos no petroleros no tributarios. En el gasto público, los gastos de administración del Estado, el resultado fiscal, el gasto corriente, gastos en servicios públicos y el gasto social. Para el resultado fiscal, después de hacer algunas evaluaciones, ahí podemos definir si tenemos superávit o déficit. Superávit es cuando los ingresos superan a los gastos y el déficit es cuando los gastos superan a los ingresos. Aquí vamos a tener dos tipos de contribuyentes. En nuestro país los contribuyentes, tanto los individuos como las empresas, organizaciones o instituciones. El nivel de ingresos que obtiene anualmente cada contribuyente indica si deben o no llevar contabilidad. Los tipos de contribuyentes que tenemos son las personas naturales. Todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas en nuestro país deben cumplir con las siguientes condiciones. 1. Un capital propio superior a $180,000 al 1 de enero del año fiscal o al inicio de operaciones. Ingresos anuales del fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a $300,000. Gastos y costos anuales a la actividad económica anteriores hayan sido superiores a $240,000. Deben emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por cada transacción. Personas jurídicas. Las personas jurídicas son las sociedades. Este grupo comprende a todas las instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo el control de la Superintendencia de Compañías y de Bancos. Las organizaciones sin fines de lucro, las sociedades de hecho, entre las más importantes tenemos la sociedad privada, son personas jurídicas de derecho privado, las sociedades públicas, que son personas jurídicas de derecho público que se crean mediante la ley de decreto, ordenanza o de resolución. Siguiente. Tenemos categorizaciones de los contribuyentes por parte del SRI. 1. Categorización de los contribuyentes por parte del SRI son las sociedades, las personas naturales y la sucesión de indivisos, residentes o establecidas en el Ecuador. En la importación de servicios y en general, cuando emitan liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, exclusivamente en las operaciones que sustenten tales como comprobantes. 2. Los contribuyentes que estén obligados a realizar retenciones sobre el IVA, presuntivo de conformidad con lo establecido por la LORTI, su reglamento y las normas que expida para el efecto del SRI mediante resolución del carácter general. 3. Las entidades del sistema financiero por los pagos, acreditaciones o créditos en cuenta que realicen, amparados con convenios de recaudación o de débito, de conformidad con lo establecido mediante resolución por el SRI. 4. Las sociedades creadas para el desarrollo del proyecto público bajo la modalidad de asociación público-privada actuarán como agentes de retención del IVA en los mismos términos y bajo los mismos porcentajes que las empresas públicas. Para la pirámide de los contribuyentes tenemos que tener claro las retenciones que tenemos que emitir, ya sea el 1.75%, el 30%. Aquí en la pirámide tributaria tenemos que ver que siempre los más grandes vamos a retener a los más chicos, es decir, las empresas públicas podrán retener a las exportaciones, los contribuyentes especiales a sociedades y las sociedades a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.
Siempre vamos a retener de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Gracias. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de una empresa que es contribuyente especial y compra una maquinaria. Aquí nos da los datos de la fecha en la que compra y el número de la factura y con qué cheque se va a pagar. En el libro diario nosotros ponemos la maquinaria que se compró con el valor en el debe y el IVA. Aquí sería la retención del 1.75% del impuesto a la renta y el 30% del IVA. Como ustedes y nuestra compañera nos dijo que los contribuyentes son los que retienen y está más arriba, en el lugar, un puesto arriba de la pirámide, que se les puede retener las personas naturales que no llevan contabilidad y que son obligadas a llevar contabilidad. Entonces, como aquí podemos ver, hacemos la retención. Listo, muchas gracias. Por favor, en la unidad, si me ayudan. Jessica, Tamara. Jessica. Ya. En la unidad 2 tenemos lo que es las obligaciones tributarias. Tenemos aquí un concepto de lo que es las obligaciones tributarias. Depende del artículo 15 del Código Tributario. La obligación tributaria es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Las obligaciones tributarias es una exigencia legal como el Estado y las entidades acreedoras. Un vínculo establece un mandato de la ley que sujeta a los ecuatorianos a pagar tributos. Para ello constamos de ciertos elementos que nos pone la obligación tributaria. Estos son sujeto activo, es aquel que recibe la cancelación del objeto pasivo. Tenemos el objeto pasivo, son aquellas personas naturales o jurídicas que deben cancelar la obligación. Tenemos el contribuyente, son aquellas que cumplen con el nacimiento de la obligación tributaria. Y por último, tenemos al responsable, que son aquellos intermedios que deben cumplir con las obligaciones del contribuyente. El ente que controla este cumplimiento es el SRI, que es el Servicio de Rentas Internas. Se encarga de recaudar los tributos internos establecidos por la ley. Las facultades son determinar, recaudar y controlar los tributos, difundir y capacitar al contribuyente a aplicar estas sanciones. Su objetivo es incrementar anualmente la recaudación de impuestos, fortalecer la capacidad de gestión institucional y reducir el fraude fiscal. Lograr satisfacer en los servicios. Perdón. Como les iba diciendo, lograr satisfacer los servicios del contribuyente, reducir los índices de evasión tributaria y elusión del impuesto. Para el cumplimiento de estas obligaciones tributarias tenemos el RUC. El RUC es el identificador de los ciudadanos ante el SRI. Identifica a los contribuyentes con fines impositivos. Sirve para realizar alguna actividad económica. Corresponde
a realizar alguna actividad económica. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas naturales y sociedades que sean titulares de bienes, derechos o cuales deben pagar impuestos. El ciclo del contribuyente está obligado a inscribir a todas las personas naturales y jurídicas que realicen actividades económicas por las cuales deben pagar impuestos. La estructura del RUC. El RUC consta de 13 dígitos y se estructura según el tipo de contribuyente. Personas naturales, ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador. Está compuesto por el número de cédula adicional al número 001. La estructura para personas naturales, sociedades privadas y extranjeras no residentes en el Ecuador, sin cédula de identidad, se compone de la siguiente manera. El primer código corresponde al código provincial, el segundo siempre va a ser el número 9, seguido de los dígitos consecutivos y el dígito verificador. La estructura del RUC para empresas, ejemplo, para la empresa, tenemos un ejemplo, para la empresa privada, el RUC del banco, en este caso el Guayaquil, sería el 099-0049-45-9001. Así quedaría como un ejemplo para empresas privadas. Tenemos tipos de RUC. No existe diferentes tipos de RUC. El RUC es único, se subdivide en dos. El primero, que es el régimen general, que es presentar las declaraciones del impuesto de acuerdo a la actividad económica, como son declaraciones del IVA, declaración del impuesto a la renta. Y el segundo, que es el RICE, que es el régimen impositivo simplificado del Ecuador. El IVA. Perdón. Como decía, el régimen impositivo simplificado del Ecuador no se paga ni se realiza declaraciones del IVA ni a la renta. Pagan una cuota mensual en base a la actividad económica y al monto mensual de sus ventas. Los requisitos varían según su estatus jurídico. Para personas naturales, sus datos son original y copia de la cédula de identidad, certificado de votación del último proceso electoral, copia de planilla de servicios básicos, comprobante del pago del impuesto predial, comprobante del contrato de arrendamiento legalizado y patente municipal. Para personas jurídicas es el formulario 101, el formulario 01A y 01B, escrituras del nombramiento del representante legal de la empresa, presentar el original y una copia de cédula y papeleta de votación del representante legal y la copia de una planilla de servicio básico del representante legal para hacer registrar lo que es su dirección. Para el cumplimiento de estas obligaciones, les sería designados ciertos documentos que tenemos, que son el comprobante de venta, comprobante de retención y documentos complementarios. En los documentos complementarios tenemos lo que es nota de crédito, nota de débito y guías de remisión. Como bien mencionaba anteriormente, tenemos lo que es la clasificación de los documentos, comprobantes de venta, facturas, comprobantes de venta RICE, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, tiquetes emitidos por máquinas registradoras, boletos o entradas a espectáculos públicos,
comprobantes de retención, documentos complementarios, notas de crédito, notas de débito y guías de remisión. Como parte final para el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, tenemos el ATS, que es anexo transaccional simplificado. Personas naturales obligadas a no llevar contabilidad que superen 200 en ingresos y los $160 en gastos deben presentar el ATS. El objetivo del ATS es regular y controlar la documentación física en las transacciones. El objetivo, los contribuyentes que deben presentar esta información son contribuyentes especiales, instituciones del sector público, quienes soliciten devoluciones del IVA, excepto las personas de tercera edad y discapacitados, instituciones financieras, emisoras de tarjetas de crédito. No se deben presentar el ATS cuando no se genere ningún tipo de movimiento para un determinado mes. El ATS se presenta y se entrega en medio magnético a través de un archivo comprimido en formato XML. La presentación tardía, la falta de presentación y la presentación con errores de la información será sancionada conforme al instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias. Tipos de comprobante a reportar para cada tipo de transacción. Tenemos las facturas de venta emitidas por las sociedades, que son los contribuyentes, las notas de crédito, las facturas anuladas, las retenciones en la fuente e IVA emitidas por el cliente, exportaciones, las facturas de compra emitidas por los proveedores, las retenciones en la fuente e IVA emitidas por las sociedades. El programa de anexo transaccional simplificado genera un talón resumen que deberá ser entregado con una copia debidamente firmada por el representante legal o contribuyente y contador. Muchas gracias. Esto es en cuanto a la unidad 2 que corresponde a las obligaciones tributarias. Bueno, como pudieron observar, ese es el tema de la unidad 2 en el curso que están ustedes siendo partícipes del instituto. Entonces, quisiera saber si tienen alguna inquietud, alguna pregunta de estas dos unidades. No. A ver, Denis y Pantaxi, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches con todos. Lo que quería preguntar es en la parte de la unidad 2 sobre el ATS, que es el anexo transaccional simplificado. No sé si me podrían explicar más a fondo sobre para qué sirve esto, o sea, ¿solo son documentos o con qué fin se utiliza el ATS y quién debe de utilizar? Por favor. Ya. A ver, permítame, por favor, tomar la palabra. En ese sentido, el ATS es un anexo que nos solicita el Servicio de Rentas Internas para hacer información cruzada con terceros. Es decir, lo que son el reporte de nuestras compras, ¿sí? Que tenemos que adjuntar lo que es el RUT de los proveedores, la fecha de la compra y bajo qué número de documentos se efectuó la compra y el valor. De igual forma, el reporte de las ventas y los comprobantes de retención. Con esta finalidad, el Servicio de Rentas lo que hace es información cruzada, puesto que para lo que a nosotros representó una compra, para algún proveedor nuestro fue una venta. Y eso es lo que hace el SRI, cotejar o hacer información cruzada mediante el ATS que solicita a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a las sociedades. Ya listo, muchas gracias. Listo.
Tal vez alguna otra pregunta. Creo que todo está claro. Bueno, ese es el tema de la unidad 1 y 2. Y para la próxima semana nos estaremos viendo en una videoconferencia de la unidad 3 y 4. Igual temas a tratar e inquietudes que ustedes tengan a lo largo o en el transcurso que ustedes vayan a desarrollando la plataforma, los ejercicios que encuentren allí. Eso sería todo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias con Muchas todos. gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas